Nada más que en esta ocasión, pues, feliz sábado en el inicio del sábado, ¿verdad? No como lo hemos hecho en la mañana, feliz sábado matutino. Hoy en el inicio de este sábado, pues vamos a estudiar la palabra de Dios a través de unas bonitas meditaciones. Esta meditación es muy importante que le pongamos mucha mente porque nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a contribuir al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que yo les invito pues de que a mis hermanos que también están viendo en otros lugares, a través de las redes sociales y a través de Olan 7, que sigan esta programación porque vamos a estar presentando los viernes estos temas devocionales, como decíamos, importantísimos para nuestra vida espiritual. Vamos, antes de iniciar, ¿verdad? Vamos a pedir la bendición divina, vamos a orar para que Dios nos bendiga y podamos entender su santa palabra. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinita a esta hora, mi Señor Dios Rey de misericordia, porque de nuevo estamos invocando la presencia tuya allá en el trono de tu gracia, para que nos ilumine aquí en la tierra, para que nos dé esa fe, para que nos dé esa confianza, para que nos dé esa sabiduría que necesitamos tanto en este día especial. Refrigéranos con tu presencia en este día a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a estudiar, ¿verdad? Y el tema se llama acercándonos a Dios, ¿verdad? Acercándonos a Dios. Vamos a iniciar con el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 en nuestras Biblias, los que tienen Biblia. Y los demás, pues síganme lo que voy leyendo que está ahí en la pantalla. Dice el Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Voy a repetirlo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy importante. ¿Qué significa estar quebrantado de corazón y contrito de espíritu? ¿Qué significa? Repito, ¿qué significa estar quebrantado de corazón y contrito de espíritu? Con esta cita nos vamos a ayudar. Nos vamos a ayudar con esta cita. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Es muy importante esta cita a la luz de la palabra que acabamos de estudiar y a la luz de la pregunta que acabamos de hacer. El texto decía, vamos a conjugar, el texto, la pregunta y la cita. El texto decía que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Pero la pregunta es, ¿qué significa estar quebrantado de corazón? ¿Y qué significa ser contrito o estar contrito de espíritu? Esta cita nos ayuda, pero antes de explicarla, la Biblia dice en Isaías 53 que Jesús fue un varón experimentado en quebranto, así dice 53:3, experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, un varón de dolores, así dice la cita bíblica, un varón de dolor experimentado en quebranto. Quiere decir que la vida de Jesús fue una vida muy angustiosa, fue una vida de muchos quebrantos. Quebranto, ¿qué quiere decir en el término físico? El quebranto implica dolor, Entonces el que está quebrantado físicamente tiene un dolor en el cuerpo,
un dolor en el cuerpo, un quebrantamiento, un dolor fuerte en el cuerpo, sea por cualquier causa. Pero espiritualmente, ¿ahora qué significa? Porque espiritualmente significa tener un dolor uno, en la mente, en el corazón, en el ser. Pero ese dolor tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la tristeza por el pecado. El dolor es la tristeza por haber pecado, ese es el quebrantamiento, es sentir dolor o tristeza por haber pecado. Es conocer, es que miremos nuestra pecaminosidad. Y esa, al ver mi pecaminosidad, me lleva a arrepentirme, me lleva a contritarme y a producir esa tristeza por el pecado. Esa es la experiencia del verdadero arrepentimiento, dice Camino a Cristo, página 23. En nuestra elevada vocación matutina, una matutina devocional, una devocional después matutino, se le llama así, es un libro de devocionales, se le llama devocionales matutinas, se le llama matutinas, diferentes nombres, un libro de devocionales. Ese libro, nuestra elevada vocación, en la página 84, se puede buscar por página el que tiene el libro o por la fecha que es el 17 de marzo. Es muy importante esta cita, hablando de lo mismo, hablando del tema del quebrantamiento, hablando de los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu, los pecados de los cuales no se ha arrepentido una persona, son pecados que no han sido perdonados. Aquellos que piensan que le han sido perdonados pecados de los cuales ellos nunca han experimentado la pecaminosidad y por los cuales nunca han sentido contrición del alma, únicamente se están engañando a sí mismos. Me paro ahí. Quiere decir que para que el pecado sea perdonado, oiga bien, aquí está claro. ¿Qué es lo que tiene que haber? Dice, tenemos que haber experimentado la pecaminosidad. ¿Y qué es la pecaminosidad? Lo que acabamos de ver ahorita. Experimentar la pecaminosidad es ver a la profundidad el pecado en nuestras vidas, a la profundidad verlo. Y que cuando yo mire el pecado en mi vida, el Espíritu Santo me lo revele, yo soy quebrantado, yo soy contritado, me arrepiento a Dios. Y siento ese dolor, no por la consecuencia que me venga, sino siento ese dolor por haber pecado. Y eso, cuando siente ese dolor, voy a sentir un aborrecimiento por el pecado. No hay otra manera, aquí lo dice, para que seamos perdonados. Hasta que tengamos esa experiencia, ese es el verdadero arrepentimiento, ahí somos perdonados por Dios. Si no pasa esa experiencia en nosotros, dice que nos estamos únicamente engañando. Nuestra fortaleza entonces, ¿en qué radica? En nuestra debilidad consciente. Es importante esto, hermano. El Salmo 119, versículo 71, va con el Salmo que acabamos de leer al comienzo en la introducción, con el 34:18. Miremoslo bien. Bueno me es haber sido humillado, dice David. Mire qué importante. Recordemos que el quebrantamiento y la contrición de espíritu produce humillación. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuándo que vamos a aprender los estatutos, los oráculos de Dios, las verdades de Dios? Cuando nos hemos humillado ante Dios. Buen pasaje. Otro pasaje en el Salmo 51:17 de David. Miremos lo que dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios aprueba? El espíritu quebrantado, lo que acabamos de ver ahorita. Y ya entendimos qué cosa es el espíritu quebrantado. Es cuando estamos conscientes de nuestro estado, del estado pecaminoso nuestra condición.
Y dice que eso va a producir una contrición del corazón y va a producir humillación en nosotros. Y cuando nosotros somos humillados, cuando nuestro espíritu es quebrantado, cuando nuestro corazón es contrito, Dios no nos va a despreciar, Dios nos va a aceptar más bien. Qué importante es eso. Otro texto, estamos en la parte de los textos, vamos al espíritu de profecía. Isaías 66:2, mi mano hizo todas las cosas, importante. Y así todas estas cosas, ¿verdad? Mi mano, repito, hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, aquí está, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vuelve a aparecer el término humilde de espíritu. Pobre en espíritu, humilde de espíritu y que tiembla a la palabra. Qué importante eso. Pero aquí hay un texto también muy categórico, un texto de mucha profundidad, al igual que el primero, que el Salmo 34, 18, que es Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Importante lo que viene, yo habito en la altura y la santidad primero. Miremos bien, yo habito en la altura y la santidad primero. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Me paro ahí. ¿Dónde habita Dios? En la santidad. Pero ¿qué más dice? ¿En quién habita Dios? En el quebrantado y humilde de espíritu, que lo acabamos de estudiar y de escribir en el Salmo 34, 18. Entonces, para que nosotros nos acerquemos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Dios nos pueda acoger, tiene que cumplirse esto: quebrantamiento y humildad de espíritu. Quebrantamiento y humildad de espíritu es la única manera con el cual nos podemos acercar a Dios. De menos no. Es una mera teoría, es una mera rutina. A veces cuando confesamos nuestros pecados, cuando pedimos perdón, a veces rutinario, si no cumple con estas condiciones, con ese quebrantamiento y humildad de espíritu, decía la cita que no había perdón. Para hacer vivir el espíritu y lo humilde y para edificar el corazón de los quebrantados. Muy bien. Vamos en el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, en la página 1170, la cita original aparece, ¿verdad?, en la carta 106, 1896, esa es la cita original, pero está en el comentario bíblico, porque esa cita muchos no la conocen, entonces es mejor ir al comentario bíblico y ahí está esa cita. El comentario bíblico es más factible buscarlo. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Está comentando Isaías 57, 15. Estas palabras están dirigidas a los que. Estas palabras están dirigidas a los que, atentos a su verdadera situación y susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, se humillan delante de Dios con corazón contrito. Estas palabras de Isaías se aplican, dice, a los que se humillan delante de Dios con corazón contrito. Pero Dios no puede ofrecer paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, la amonestación divina. No, Dios no les va a dar paz, dice. Dios no les puede ofrecer paz. Que son voluntariosos e indóciles y que se han propuesto continuar en su propio camino, en sus propios pecados, en su propia concupiscencia, en su propia transgresión. Dios no va a ofrecerle paz, Dios no les va a dar paz. Y dice, no puede curarlos porque no quieren reconocer que necesitan curación. Qué importante es esto. Santiago 4:8, texto también conocido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, pecadores, limpiad las manos y vosotros los deudores de ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, para que nos acerquemos a Dios, Él se acerca a nosotros, aquí dice que tenemos que limpiar las manos. Y limpiar las manos es lo que acabamos de ir estudiando ahorita,
en el transcurso del estudio, es el quebrantamiento del corazón, es la contrición de espíritu, porque cuando uno se confiesa a Dios y se arrepiente, es que puede ser perdonado y puede ser limpiado y purificado de todos los males. Entonces Dios se acerca a nosotros. Eso es lo que... Vamos a una cita. Nuestra elevada vocación del 31 de marzo, ¿verdad? Siempre en el mismo libro y comentando, la cita original ahí aparece, carta 13, 1893, comentando este pasaje de Santiago 4:8. El Señor dice, acercaos a Dios. ¿Cómo? Pregunta. Porque en el texto acaba de decir, el Señor dice, acercaos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Por medio de un examen secreto. Ahí está la clave. Vamos a acercar a Dios por medio de un examen secreto y ferviente de vuestro corazón, dependiendo de Dios como un niño, de todo corazón y con humildad, haciendo conocer a Jesús todas vuestras debilidades y confesando vuestros pecados. Así podréis acercarnos a Dios, Él se acercará a vosotros. Vamos a verlo cómo es esto. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Dice, un examen secreto. El apóstol Pablo lo dice claramente en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Necesitamos un autoexamen, que el Espíritu Santo nos haga ese examen, que nos haga que sintamos el deseo de querer hacer ese examen secreto de todo corazón. Y en ese examen tenemos que depender de Dios como un niño, con toda la humildad y con toda confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados verdaderamente, por eso la palabra de Dios lo dice, la promesa, si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Al estar limpio, al confesar nuestros pecados, Dios nos perdona. Al estar limpio, podemos acercarnos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? En la misma, estamos con la devoción, ¿verdad? Con los devocionales. Este devocional, nuestra elevada vocación del 31 de marzo, nada más que ahí aparece en otra carta. ¿Cuál será el resultado de esto? Del acercarse a Dios. No podemos acercarnos a Dios y contemplar su hermosura y compasión sin comprender nuestros defectos. Ahí está la cosa. Aquellos que no quieren comprender sus defectos, aquellos que somos orgullosos, aquellos que somos, ¿cómo le podemos llamar nosotros? Autosuficientes y tenemos tantos defectos, que somos envidiosos, que somos orgullosos. Si no comprendemos todos esos defectos que nosotros tenemos, todos mis defectos, la mentira, todos los defectos que yo tenga, si yo no comprendo, dice que yo no puedo acercarme a Dios. Y ser llenado con el deseo de elevarnos cada vez más, y Él se llegará a vosotros. El Señor se acercará, esto es importante, medular en el estudio esta tarde, esto es importantísimo. El Señor se acercará a aquel que confiese a sus hermanos los errores que ha cometido contra ellos. Está subrayado. Si tenemos un problema con mis hermanos y no confieso los errores, quiere decir que Dios no se va a acercar a mí, y que yo no me puedo acercar a Dios tampoco. Hay un problema serio ahí. El Señor se acercará a aquel que confiesa a sus hermanos los errores que ha cometido contra ellos, la falta que ha cometido contra ellos. No nos podemos acercar a Dios y Dios no se va a acercar a nosotros. Ahí donde está el quebrantamiento de corazón. El quebrantamiento del corazón al confesarle a mi hermano la culpa que yo cometí contra él. Entonces el Espíritu Santo me quebranta. Hay una contrición, hay un arrepentimiento verdadero. Dios me limpia y Dios por eso dice, salva al contrito. Y Dios en esa condición puedo llegar a ser salvo si yo me muriera en ese momento. Por eso dice
el Señor se acercará a aquel que confiesa a su hermano los errores que ha cometido contra ellos y que luego acude a Dios con humildad y contrición. La regla bíblica dice, ir donde el hermano, pedirle perdón al hermano, arreglar con el hermano las cuentas y arreglar con Dios después. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el procedimiento de Dios. Muy bien. Perdón. Vamos a la cita, que falta esta cita, en Testimonios para la Iglesia. Tomo 1, página 308, ahí la tenemos en la imagen. Y este es importante, va con la otra cita. Se me ha mostrado que tenemos una gran obra delante de nosotros. ¿Cuál es la obra que tenemos delante de nosotros? Dice, la obra que tenemos todos los cristianos, todo profeso cristiano. ¿Cuál es la obra más grande que tenemos? Escudriñar nuestros propios corazones, que lo hemos venido diciendo. ¿Y qué más? Y velar sobre nosotros con celoso cuidado. Escudriñar mi corazón, escudriñar mi mente, a dónde he fallado. Y velar para no volver a caer ahí, porque ahí dice, debemos aprender de donde hayamos caído y entonces guardarnos en ese punto. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que la mayoría repetimos la falta, los errores, caemos en el mismo. Si somos mentirosos, caemos en la mentira repetidamente, ¿verdad? Si somos orgullosos, caemos en el orgullo repetidamente. Si somos envidiosos, caemos en la envidia repetida. Si nos gusta el mundo, caemos en el mundo repetidamente porque me atrae. Si soy impaciente, caemos en el error que soy impaciente y me atrae. Y no vigilo. Al no vigilar yo, estoy cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando. Esa no debe ser la vida del cristiano. Caer y levantar no es. Estar cayendo, estar en esa, como quien dice, en esa rutina. Por eso el apóstol Juan dijo que tenemos un abogado, a Cristo Jesús. Si nosotros caemos, pero ahí no está hablando de esas caídas frecuentes y consecutivas. Nosotros, si caemos, tenemos que arrepentirnos. Recordemos la experiencia del apóstol Pedro. La experiencia del apóstol Pedro cayó una vez, ya no se miró que el apóstol Pedro volvió a negar a Cristo, volvió a la misma caída, al mismo problema. Se cuidó en ese punto el apóstol Pedro. Y así otros discípulos, ¿verdad? Qué importante es todo eso. Muy bien. Siempre en nuestra elevada vocación del 31 de marzo, hay un manuscrito en 92, en 1901 dice, nos vamos a acercar a Él, ya dijimos que a través de la contrición, a través del quebrantamiento que va a producir arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí habla de medios que nos ayudarán, a acercarnos a Dios, medios. ¿Cuáles son esos medios que nos van a ayudar a acercarnos a Dios? Hace poco estudiamos el tema de la oración y uno de los medios más eficaces es la oración. Mediante la oración nos vamos a acercar a Dios. Pero no solo la oración basta. Mediante la contemplación, contemplando a Jesús, reflexionando a Jesús, pero también mediante la lectura de su palabra. Mediante la lectura de su palabra podemos acercarnos a Dios. Cuando Él se acerca, dice, cuando Él se acerca a vosotros, ¿qué es lo que pasa? Levanta en vuestro favor un pendón contra el enemigo. Cuando Él se acerca a vosotros, por eso dice el texto, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Si nos sometemos a Dios, es que nos estamos acercando a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aquí lo dice. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta en vuestro favor un pendón contra el enemigo. Una fuerza contra el enemigo la levanta. Por eso el texto es claro. Someterse a Dios es levantar un muro contra el enemigo. Es levantar una muralla contra el enemigo que no la puede traspasar. Al no poder traspasar esa muralla el enemigo, él va a huir. Esa manera es una manera de resistirlo. Y dice la parte en rojo que está importante, es un consejo muy importante para nosotros en esta tarde.
Dice que animémonos. Mire la palabra, animémonos, porque el enemigo no puede pasar este estandarte. ¿Cuál estandarte? Cuando nos sometemos a Dios. Y así ya hemos visto cómo debemos someternos a Dios hoy, el día de hoy, en la manera que nos acerquemos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y ya miramos en el estudio de qué manera nosotros nos vamos a acercar a Dios. Ojalá Dios quiera que estas meditaciones sencillas, ¿verdad? Estas meditaciones sinceras que estamos haciendo, que estamos estudiando y fervientes, ojalá nos ayuden a entender, ¿verdad?, nuestra condición espiritual y nos ayuden a crecer espiritualmente, porque eso es lo que nosotros necesitamos, crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque si no crecemos espiritualmente, por eso el apóstol Pedro es claro, cuando dice, antes bien que ser en gracia y en conocimiento. Lo vamos a leer ese pasaje. Me gustaría que lo leyéramos para que lo termináramos con ese pasaje. Segunda de Pedro, el capítulo 3, para terminar. Segunda de Pedro, miremoslo, el capítulo 3 y el versículo 18. Es el último pasaje de Pedro, ahí de la carta, el versículo 3. Antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria eterna y hasta el día de eternidad. Amén. ¿Qué nos dice? Que crezcamos en gracia y en conocimiento. Crecer en gracia es lo que acabamos de leer en esta cita. Es cada día ir sometiéndonos a Dios para que Él obre en cada uno de nosotros y de esa manera el enemigo no va a poder contra nosotros. Recordemos que Jesús fue claro cuando dijo que venía Satanás a Él y nada tenía de Él. ¿Ves? Nada encontró en Jesús Satanás. Y Dios quiere que cada uno de nosotros también podamos hacer lo que Cristo hizo, porque dice que Él es nuestro ejemplo, que Satanás no encuentre nada en nosotros, porque si encuentra algo en nosotros, Satanás nos acusa. A Cristo no lo pudo acusar porque no encontró nada en Él. Entonces, mis queridos hermanos, ojalá que esta noche podamos, esta tarde, escudriñar nuestros corazones verdaderamente y ojalá que esto nos prepare esta pequeña meditación para el día sábado, para el día de mañana, sábado en la mañana, pues, la parte matutina del sábado, porque ya estamos en sábado, nos prepare, nos anime, para que también recibamos la palabra de Dios con agrado, lo que Dios nos va a hablar mañana. Hoy nos habló en esta pequeña meditación de una manera introductoria. Así que tengamos un feliz sábado, una feliz tarde y vamos a terminar con una oración. Amante Dios Padre, Santo Dios de misericordia, gracias infinitas por alumbrarnos en esta tarde, porque tú nos has dicho esta tarde que la única manera de acercarnos es que nuestro corazón sea quebrantado. Ayúdanos para que nuestro corazón sea quebrantado y podamos tener una contrición de espíritu para que podamos llegar a ser salvos un día. Gracias, Señor. En este día sabemos que tú derramas ricas y grandes bendiciones y una de las bendiciones grandes es tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén.